Entonces estudié mucha psicología porque empezaba a ver que mi hija empezó a ir al kinder, no hacía las tareas, iba más atrás que todas sus compañeras. Muchas cosas yo decía, bueno, pero ¿por qué? Imagínate yo siendo maestra y te mandan a hablar todo el tiempo que tu hija no hizo la tarea, que tu hija. Entonces yo dije, algo está pasando aquí, ¿no? O sea, algo está pasando. Y un día me cayó el 20, Nayo, que dije, bueno, el déficit de atención tiene mucho que ver con la autoestima. Y es lo que le decía, no, tú no tienes un problema, eres neurodivergente. Y cuando eres divergente eres diferente, pero no tienes un problema, piensas diferente. Entonces yo me enfoqué mucho en decirle, tú vas a cambiar el mundo porque yo no veo como tú ves el mundo. Entonces empiezo a ver esa parte donde yo decía, no marches, es súper creativa. Y antes un creativo decía, ay, no, pues, o sea, ¿pero qué vas a estudiar? Y un día me mandaron a hablar y me dijeron, es que ¿qué va a hacer de su vida? Le digo, el colegio es un escalón, más no es la vida. Y yo estoy segura que le va a ir bien. Y entonces es como esa parte y empiezo a tratar con muchos adolescentes con déficit de atención y cada vez es más frecuente. Entonces yo les decía, no, o sea, la autoestima hay que cuidárselas, hay que cuidarles mucho y decirles todas sus fortalezas, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis porque a mí me interesa muchísimo el tema. Yo tengo déficit de atención y hiperactividad. Y hay mucha gente, Marta, que no sabe que lo tiene y que etiqueta a sus hijos o se autoetiqueta a uno mismo. ¿Qué es el déficit de atención? Fíjate que el término como tal, déficit de atención, no hay un déficit, o sea, hay atención dispersa. Sí, es como, por ejemplo, tienes está una estación de radio y, por ejemplo, alguien con déficit de atención, ¿qué es lo que pasa? Le llegan las señales de todo, pero no pueden canalizar una. Sí, entonces estás escuchando aquí, allá. Entonces dices, ¿cómo es? O sea, ¿cómo la pongo en una para que se escuche una? Ese es el déficit de atención. ¿Por qué viene el medicamento? Tiene que ver con la dopamina. La dopamina tiene muchas funciones, ¿sí? Es un neurotransmisor. La dopamina, si se queda en esta parte y no llega, da Parkinson, ¿sí? O sea, porque esta parte es el movimiento. Luego, viene la dopamina y si no alcanza a llegar a la parte prefrontal, que es la toma de decisiones, tiene que ver con déficit de atención. Pero si la dopamina llega de más, hay esquizofrenia. Sí, y es lo mismo, es el neurotransmisor. Fíjate cómo los niveles marcan una diferencia completa en cada uno de los síntomas. Sí. Y entonces, ¿por qué una persona que tiene déficit de atención puede ser así de que va manejando y se cambia o puede hablar de repente y de que, ay, no marches? Yo como mamá decía, ay, ya me metió en problemas. Pero no, es por decir, porque esta parte, la parte prefrontal, que es quien toma las decisiones, no alcanza a llegar ahí la dopamina y entonces puede ser así como dispersos, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda aquí? O sea, tienes que verlos. Ya ahorita hay estudios y el mapeo cerebral es increíble. Antes decían, bueno, vamos a ver los síntomas, ¿no? O sea, ¿qué síntomas? Ah, no, pues es que no acaba la tarea. Está sentado y está platicando. La sienta cerca de la ventana y ya se puso a ver el pájaro. Muy creativos. Son hipersensibles por lo general. Son personas que ven la vida diferente, definitivamente. Muy místicos por lo general. Está trabajando más el lado derecho de tu cerebro que el izquierdo. Entonces eso ahorita ya es diferente, pero antes decía, no, pues si no se le dan las matemáticas ya no dio en esta vida. No, pero sabes que estamos hablando con un hemisferio derecho que es súper creativo. Enfócate en eso. Entonces a mí me cayó un día, yo fui una alumna toda la primaria muy aplicada, que también ahí viene otro tema, ¿no? Porque me decían, es que tú eres tan buena y tan aplicada que tus papás se van a ganar el cielo contigo. Entonces yo tenía que ser bien buena y bien aplicada, claro, y bien calladita. Entonces me encontré a mi maestra y llega Marta y le dice, ¿y cómo era mi mamá? No, hombre, tu mamá, o sea, era la mejor alumna que tuve, que no sé qué le empieza a decir maestra. Y salimos del restaurante y Martita empieza a llorar. Y me dice, le digo, ¿por qué lloras, amor? Dice, yo creo que tus papás sí estaban muy orgullosos de ti. Ahí, como mamá, me sentí. Le dije, no, amor. Y ahí es donde Nayo, como papás, no es un problema, es un químico en desequilibrio. Y lo vemos como problema porque como sociedad lo etiquetamos como algo malo. Pero gracias a todos estos, y tú sabes que hay grandes personalidades, a nadie se le hubiera ocurrido otra cosa como este show, como a Nayo. ¿Por qué? Porque tienes esa forma de pensar muy diferente. Y fíjate, te voy a hacer un paréntesis. Yo tengo déficit de atención, pero me acuerdo perfectamente bien y estoy enfocado en la entrevista porque es lo que me apasiona hacer. Entonces, los que tenemos déficit de atención, cuando encontramos nuestra pasión, la potencializamos, que es precisamente lo que me sucedió a mí en varias cosas de mi vida. Entonces, yo le digo a la gente, por favor, no etiqueten a sus hijos, escúchenlos, entiéndanlos y acompáñenlos. Porque
justamente lo que me acabas de decir pasa mucho con estas personas que sienten que no son lo suficiente porque son diferentes. Yo me corrieron de 4 secundarias y regularmente te corren porque no está preparada la sociedad para poder detectar, atender y acompañar a este tipo de personas. Y todavía lo vemos. El otro día estaba leyendo una chica que es una artista y se lo acaban de detectar a los 30 años. Y dice, ¿por qué mi mamá me tiró todas mis crayolas? ¿Por qué decía que no sabía? Entonces yo empiezo a estudiar todo lo que es la psicología para entender a mi familia. Y entonces, y entender a mis alumnos. Y les decía, no me corras a este chavo. O sea, no, este chavo no, es que es un desmadre. No, espérame. O sea, este chavo tiene una creatividad. Y ahorita que los veo, yo digo, doy gracias a Dios que no me los corrieron. Porque la vida lleva un proceso. Sea el que sea, él tiene que encontrar esta pasión. Y los que tenían déficit de atención la encontraron esa pasión. Y tienen familias y tienen trabajos. Y, por ejemplo, tú sabes que una persona con déficit de atención, las ventas son muy buenas, esa parte creativa. Estás hablando de alguien que pueda trabajar de paramédico, porque es esa adrenalina. Son obstinados con algo que quieren y lo van a hacer súper bien. Sí puedo entender la parte de papás que puedes llegar a cansarte cuando hay hiperactividad. Dices, ¿en qué momento se le quita la pila? Y sí, como papá dices, y también entender esas emociones, porque también tú sabes que de repente dices, es que quiero, pero ¿por qué no encajo aquí? ¿O por qué me siento cansado? ¿Por qué es el procrastinar? O sea, me siento cansado, no quiero hacer esto. ¿Cómo le hago? Y es como esa parte de que, a ver, síguele. Ahorita que hablas de la procrastinación, es una característica muy, pero muy usual en la gente que tenemos hiperactividad, que esperas hasta el último segundo y te avientas toda la chamba y sales. Sí. Pero llega un momento, Marta, en que ya no te sale. Porque siempre estás dejando hasta que dices tú, ya no me salió. ¿Cómo tocas, por ejemplo, volvamos a lo de tu hija, en esa frustración que ella tenía, porque también tendemos mucho a compararnos? ¿Cómo lo manejas como mamá, una frustración de un hijo con hiperactividad? Acá fueron 2 de mis hijos y la de en medio no. Pero ella o sea, tienes 2 con hiperactividad. Sí. Más bien, con déficit de atención e hiperactividad. No siempre vienen acompañadas las dos, ¿verdad? No. Y de hecho, por ejemplo, una persona que tiene déficit de atención puede tener algo de autismo. O sea, son varios. O sea, el déficit de atención es esto, pero puede tener otras diferencias, ¿no? Puede ser autismo, pueden tener el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se van a acabar una caja de galletas, se van a desayunar todos los días. Se que yo tengo varios. Pero ¿cómo haces con esto? Yo, por ejemplo, era como mucho a mi hija reafirmarla y decir, es que tú eres bien fregona en esto. Y el otro día le encanta el diseño gráfico. Le dije, nunca dudé de ti, porque sé que es lo que te apasiona. Nunca dudes cuando ves a alguien que ama lo que hace, porque le va a ir tarde o temprano, le va a ir bien. Sí, entonces como papá dice, ay, yo quería, y me decían, de repente me decía mi mamá, hija, pero es que ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Porque su camino es ese y yo no puedo venir a decirle, ¿sabes qué? Cámbialo, porque yo quiero que ella sea feliz. Y claro que cuesta trabajo porque de repente me dice, no marches, mami, se me olvida todo. Le dije, lo bueno es que ahorita ya puedes grabar todo. Y sí, en cuestión de tiempo me llega siempre tarde y en el colegio. Y entonces es como, realmente aquí, Nayo, yo siempre digo que cuando hay este tipo es tener compasión. No es empatía porque yo no te puedo entender porque yo no lo tengo. La gente confunde la palabra compasión. La confunde con tristeza. No. La compasión para mí está arriba del amor. Sí. Es que la empatía, Nayo, yo te voy a decir, yo empatizo contigo porque yo tengo personas con déficit de atención, tengo empatía. Pero yo con ellos tenía compasión. ¿Por qué? Porque no te entiendo qué es lo que tú eres, pero te voy a amar tal cual como tú eres. Esa es la parte donde decía, no te entiendo, pero te voy a amar tal cual y voy a echarle todas las ganas como tu mamá para que salgas adelante. Y sí cuesta trabajo porque de repente llegas al colegio. Te sacan canas verdes. No, llegas al colegio y mira, mi hijo sacó 10, no sé qué. Y tú así, ay, déjame escondo las de ella. Pero ¿sabes qué piensas cuando te dicen eso? Pero al rato a la mía te lo va a contratar. Hay una historia. De hecho, en Canadá, pues hay una historia de una maestra que le dijo a ese niño, que el niño estaba siempre y le decía, tú lo único que vas a hacer en la vida vas a hacer hoyos. O sea, porque para otra cosa no sirves. Ah, pues tiene una constructora. Entonces dices, la vida siempre te va a llevar a donde está tu destino. Entonces, como papás, más que nada, yo se lo digo a mi esposo, le digo, tenemos que crear tierra fértil. Y la tierra fértil es, cual sea que sea, el propósito de nuestros hijos, la tierra fértil es tener un ambiente en paz, en armonía, en amor y creer. Porque yo, por ejemplo, ahora en la pandemia se me ocurrió sembrar 1000 cosas. Entonces yo puse jitomates aquí y allá y porque pues este jitomate va a crecer súper bien aquí. Pero me di cuenta que los que crecieron fue los que menos cuidé.
¿Sabes por qué? Porque el jitomate ya sabía que iba a ser jitomate. Lo único que necesitaba es que lo regara. Así son los hijos. Encamínalo. Luego ya después le puse un hilito para que no se me fuera para allá. Y yo le digo, esos hilitos es como acompañarlos, observarlos y orar por ellos. Ora por ellos. Ese hilito que los va a llevar va a ser esa parte. Entonces, crea esa tierra fértil. Cualquier que sea el problema, no hay quien se resista al amor y a la paz. Fíjate, ahí precisamente, Mona, con lo que me comentabas de tu hija, que cuando te dicen eso, es que pues tú eres una gran alumna. Ahí es donde tú entras con toda esta enseñanza y decir, pues tú eres una gran mujer y vas a salir adelante porque eres grande. Y no, es que sabes que el paradigma de las calificaciones, Marta, no necesariamente el mejor estudiante es el más feliz y el más alegre y el más sobresaliente. Una cosa es sacar buenas calificaciones y otra cosa es reprobar conducta y ser burro, pero estar viviendo plenamente la vida. Pero nos enseñan a que si sacas malas calificaciones, entonces eres burro y no vas a hacer nada en la vida y terminas contratando al inteligente. Es que fíjate, por ejemplo, yo en la prepa, secundaria y prepa, me fui a todos los extraordinarios que había. O sea, me costaba mucho trabajo, pero me di cuenta que a mí me encanta estudiar. O sea, no era mi momento. También esa es otra de las cosas. Yo les digo, nunca dejes de aprender. O sea, estudia lo que quieras. Ahorita ella dice, voy a estudiar diseño gráfico, estudia. El que también tiene atención, carpintería, estúdialo. O sea, haz lo que quieras que te apasione. Y a lo mejor ahorita ya no te gusta esto y si tienes que cambiar, yo pues he estudiado miles de cosas y fui maestra y luego fui entrenadora personal y he competido, entrevistadora, estuve en Radio Fórmula, escribí artículos. Y eso que tú no es la del déficit de atención. Creo que a lo mejor sí tengo un poquito. Yo creo que todos tenemos algo de déficit de atención, con lo que no nos interesa. Sí, sí.